gracias por este lunes. Te damos la infinita gloria a ti, Señor. Tú que eres el dueño de todo. Tú que nos trajiste con bien y nos llevaste con bien el día de hoy, que nos bendejiste nuestras entradas y nuestras salidas, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres. Ahora, Espíritu Santo, te invitamos a que te quedes en esta reunión, que es para ti, Señor. Aprender más de tu palabra, que nos des discernimiento, que nos enseñes cosas, Señor, ocultas, Padre, para nuestro entendimiento, Padre, y que la sabiduría de Dios sí sale en nuestra vida en esta noche. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos hoy, ya que está enfermo. En el nombre de Jesús le enviamos la palabra que sana, como dice tu palabra. Solo envía la palabra y será hecho. Y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Para todos aquellos hermanos que están enfermos, declaramos sanidad divina en este momento, en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú tienes el control de todos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo traté de resumir los dos libros de Samuel. La verdad es que Samuel es bien difícil resumirlos porque es tan rico, ¿verdad? En enseñanzas que es bien complicado resumirlo. Miren, he estado toda la semana tratando de cuál versículo, cada vez que leo un versículo es mejor que el otro y así voy, entonces ha sido bien complicado, ¿verdad? Pero entiendo yo que faltan muchos más hermanos y faltan muchos más libros, ¿verdad? Y no podemos atrasarnos tanto, ¿verdad? Entonces por eso espero yo que hayan leído los dos libros de Samuel, aunque muchos ya lo conocen, ¿verdad? Se ha predicado muchos de estos dos libros, se ha destacado la virtud de Samuel como un profeta. Prácticamente al leer los dos libros se puede decidir que Samuel no cometió ningún error. Fue un hombre intachable durante su vida, desde pequeño, consagrado por Ana, ¿verdad? Hasta que muere, nos damos cuenta que Samuel fue entregado al Señor. Además, que los ancianos del pueblo le tenían miedo, ¿verdad? Porque ya sabe, Samuel no andaba con cosas, ¿verdad? Samuel, si le decía algo a alguien, se le decía, ¿verdad? Y eso provocaba temor y provocó también control en el pueblo, porque él fue juez. Recordemos jueces, ¿verdad? Él fue juez y fue profeta. Entonces él entró en esa transición entre juez y profeta y él gobernaba bajo el dominio de Dios, claro, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta cómo Josué, cómo Samuel, perdón, vino a poner control en un pueblo que estaba totalmente desenfrenado. Pero pasó algo bien especial con el pueblo de Israel. Y lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Así que yo les invito a que abran sus Biblias, ¿verdad? Cualquier versión es buena, ¿verdad? Pero de preferencia la Reina Valera 1960. Pero si tienen otra Biblia, compartan con nosotros cómo dice el versículo ahí, ¿verdad? El versículo que le llamó la atención, el versículo que lo llenó, que tocó su vida y que lo pudo aplicar en esta semana y que lo va a aplicar el resto de su vida, porque estas enseñanzas están creadas y diseñadas para aplicarlo el resto de nuestras vidas. Lo que aprendamos hoy tiene que ser para siempre. Amén. 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 Solo uno me contestó amén. No me dejen solo, ¿verdad? Amén. No me gusta solo dar, me gusta recibir también de ustedes. Amén, hermano, amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de 2 minutos, ¿verdad? ¿Qué recuerdan de Josué? De Ruth. ¿De Josué qué recuerdan? ¿Quién escribió Josué? Samuel. Samuel. A ver. ¿Anotaron? ¿Anotaron quién escribió los libros? Moisés. Es necesario anotar. Samuel. Moisés. Samuel, hermano. ¿Quién Dios le bendiga. escribió Josué? Es un repaso. Josué. ¿Sí? Moisés. Pues no se conoce. Es un autor desconocido, aunque se cree que fue de Josué. ¿Seguro? No. Es desconocido. No, estábamos hablando de jueces, se cree perdón. que fue Samuel. ¿Verdad? Se cree que fue Samuel. ¿Quién escribió Josué? El mismo Josué. Amén, sí. ¿Verdad? Es que hay que notar esas cosas, ¿verdad? Para cuando le pregunten, ¿verdad? Usted diga, Josué lo escribió. Jueces, se supone que fue Samuel, pero es desconocido. Al igual que Ruth, ¿verdad? ¿Qué recuerdan
de Josué, rapidito. Vamos a ver si valieron la pena estos lunes que estuvimos reunidos, porque yo sé que ustedes captaron mucho y participaron mucho. ¿Algo que le llamó el libro de Josué? ¿Uno que participe? Amén. Amén, hermano Ángel. A mí, Rápido. algo que me encanta es cuando hace que el sol y la luna se detengan. Oh, sí, ¿verdad? El milagro. Cuando Dios para el tiempo para Así el es. pueblo. Dígame, Anita. Cuando quebrantó al pueblo y le dijo de que él y su casa servirían a Jehová. Amén, amén. El pacto que hizo con Dios de servir al Señor, él y toda su familia. ¿Qué más? Un evento, por ejemplo, que era conocido de que el pueblo de Dios, Dios había hecho milagro, había dividido las aguas del mar, luego las del río Jordán, pero no se sabía que había destruido muros, ¿verdad? Y lo que Amén. pasó en Jericó. Amén. Lo que hace Jericó es fantástico. A puro canto y grito, derribó muros. No ocupó nada más, ni catapultas, ni nada. Solo dijo, canten y griten y suenen todo. Y esos muros se cayeron. Entonces nos enseñó a que los muros que se nos pongan enfrente con la adoración los vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasemos a Jueces. ¿Quién escribió Jueces? ¿Y qué recuerdan de Jueces? Es desconocido el autor, pero se espera que fue Samuel. Sí, se dice que fue Samuel. Muchos teólogos se lo acreditan a Samuel, ¿verdad? ¿Y qué recuerdan de Samuel? De Jueces, perdón. ¿Ah? Hubieron muchos libertadores. Ajá. ¿Cuántos son los jueces más principales que hay en ese libro? ¿Cuáles son los 4 que se mencionan? Yo se lo dije. Amén. A ver, les voy a ayudar con uno. Amén. Sansón fue, Ajá, uno. Sansón fue un juez. Ajá, Jefté también. amén. Barak, Débora. Ujú. Débora Amén. también fue juez, también. Amén, amén, Y- amén. Gedeón, Gedeón, muy bien, Amén. Gedeón. Amén. Jecté, ¿Cómo dice, hermana Elena? Jecté, Jecté, Sí, Jefté. son Jefté. uno de los tantos jueces que hubo, ¿verdad? Pero ellos hicieron cosas maravillosas. Y Sansón, ¿verdad? La historia de Sansón, que todo el mundo la conoce, que fue altamente discutida, ¿verdad? Que sabemos que él se equivocó y al final Dios lo reivindica con su fuerza, pero tiene que sacrificarse. Bien, y Ruth, ese libro de Ruth es fantástico, ¿va? ¿Qué recuerdan de Ruth? Que era moabita y que Ajá, renunció a sus dioses, ajá, todas sus creencias y sus costumbres, bien. y se unió a Dios por medio de su suegra Noemí. Noemí. ¿Se acuerdan del tema central? ¿Cuál es el tema central de Ruth, del libro de Ruth? No. No, no me dejen, no línea, me digan la que no. línea. Hermano Saúl. El linaje, Hermano Saúl. el linaje Ah, el de linaje. Espérame, hermano Milton. Redención, Sí, ¿Cómo sí. dice? Hermana redención. pastora, ¿cómo dice hermana pastora Flavia? El linaje de Jesucristo dijo, ¿verdad? Amén. Bien, amén. Amén. El Milton. último ¿Sí iba a decir capítulo. algo? Sí, no, el mensaje central del libro de Ruth era seguir el linaje de, No. del, El libro, de el David. tema central del libro era la redimisión, ¿verdad? La redimisión del linaje. Noemí, Ruth, como el pueblo de Israel, como nosotros, y Sí, vos representaba a Jesucristo, así habíamos dicho, ¿verdad? Amén. La remisión del pueblo de Israel, Amén. la remisión de los Así es, pueblos, de los amén. gentiles. Bien, Hermano Saúl, dígame. algo importante que se da lo que Dios le promete a Lot, que no le iba a quitar las tierras y a través de los moabitas se las da. Y lo amén. contrario con los amonitas, ¿verdad? Que Amén. iban a ser detestados por el pueblo de Israel. Bien, se acabó el resumen, ¿verdad? Sí aprendimos. Vamos a entrar en lleno. Primer libro de Josué, de Samuel, perdón, que yo no es porque tengo Josué, ¿verdad? El primer libro de Josué, ¿verdad? Miren, el tema central de los dos libros, es la preparación para el reinado del Mesías, de Jesucristo. Ese es el tema central de los dos libros. Si ustedes leen, se trata de reinar Jesucristo, preparar al pueblo de Israel para que se presuma y para que tenga un rey. Pero los subtemas son el
el gobernado teocrático, ¿verdad?, de parte de Dios con Samuel y el reinado de David como tal, como el linaje de Jesucristo. Bien, el autor se desconoce, aunque muchos teólogos se lo dan a Samuel. La fecha fue el siglo X aproximadamente antes de Jesucristo. Bien, espero que hayan leído el libro, porque vamos a hacer, ¿verdad?, un repaso, no fugaz, pero nos vamos a detener en ciertos puntos claves, que yo los tengo apuntados aquí, que van a ayudar nuestra vida. Miren, yo encontré algo increíble en el libro de Samuel, en 1 Samuel. Bueno, primero veamos el nacimiento de Samuel. ¿Qué pasaba con Samuel? Estaba Ana, ¿verdad?, llorando porque no podía tener un hijo. ¿Cómo se llamaba la otra mujer del Cana? Penina. 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 Y Penina era fértil, ¿verdad? Tenía muchos hijos. Pero Ana, ninguno. Era estéril. Y Ana lloraba amargamente, a tal grado que Elí pensó que estaba borracha. Y le dijo, mujer, consume tu vino, por favor, porque todos los días iba a llorar al templo. Imagínense esta mujer la desesperación de tener un hijo. Y vemos cómo Dios cambia la vida de Ana. Y lo que ella hace es fantástico, porque lo ofrece al Señor Jesucristo. Y le dice, si me das un hijo, te lo voy a dedicar al templo. Y Ana tiene el hijo que tanto añoró. Y lo que no sabía, ¿verdad?, es que este hombre iba a ser un gran profeta de parte de Dios. Iba a ser un instrumento muy poderoso de Dios para con el pueblo. Como les dije al inicio, ¿verdad?, era un hombre muy respetado, muy temido, ¿verdad? No, sí le tenían temor, ¿verdad? Temor de miedo. La gente le tenía miedo. Cuando se encontraban a Samuel, se escondían mejor. Me imagino yo que cuando Samuel llegaba a una casa, mejor se iban. Porque Samuel, Dios le hablaba y le decía, dile a este fulano que, ya me imagino yo, si hubiera llegado a mi casa, ¿verdad? Yo le hubiera dicho, no estoy todos los días. Voy a llegar a tu casa, Saúl. No, que ahorita estoy ocupado, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía en sus corazones cómo andaba con Dios. Y Samuel, Dios le revelaba a Samuel la actitud de cada uno. Bien, entonces vemos el nacimiento de Samuel, cómo estuvo. Y sabemos que el Cana le dijo, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos, verdad? Y sabemos que eso no se le puede decir a una mujer que anhele un hijo. Un hombre jamás va a llenar el hueco de un hijo. Nunca, nunca. Por eso Ana lloraba amargamente. Y vemos cómo nace Samuel. Bien, vamos a seguir. Después, el llamado de Samuel. ¿Qué pasa con Samuel cuando está en el templo de Elí? ¿Qué pasa esa noche? Samuel está dormido, dicen, y escuchan la voz. ¿Cuántas veces lo llamó Jehová a Samuel? 3 veces. 3 veces. ¿Y él qué hacía cada vez que 4 lo llamaba? veces lo llamó. Aló, hermano Saúl. Dígame. Bendiciones. Le habló 4 veces. La Amén. tercera vez fue, ¿verdad? Las 3 veces fue él a Elín. Dime, aquí estoy. Elí. Siempre, yo no Elí te he se hablado. llama, Elí. A Elí, Elí. sí. Entonces él le dijo a la tercera vez, mira, si vuelves a oír, póstrate y dile, heme aquí, No. Señor, ¿verdad? Sí, es que entendió Elí que Jehová Que no estaba era llamando él. a Samuel. Sino que era Dios, sí. Amén. Entonces así hizo Samuel, así hizo, y ahí el Señor, pues, bueno, ya empezó a revelar y a hablar con él. Y miren qué bonita la enseñanza que nos da. Muchas veces Dios nos está llamando y acudimos a la persona equivocada. Amén. Y no le escuchamos la voz de Dios. Y nos dice, hermano Pedro, hermano Pedro, ¿verdad? Dice Saúl, y Saúl, haciéndose loco, ¿verdad? Y Dios a veces está así llamando a nuestros corazones. Y mire que costó que entendieran el llamado de Jehová para Samuel. Porque a Samuel no le explicaron. A Samuel no le dijeron. A Samuel solo fueron a dejar al templo y lo dedicaron al templo, pero no le dijeron que iba a ser un instrumento de Dios. Y a veces hay que decirle a la gente que se deje usar por Dios y que abra sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Entonces le dijo a Elí, ¿sabes qué? La próxima vez que te llamen, di, Jehová, heme aquí. Y vemos que Samuel le contestó así.
Pero eso fue Samuel niño. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Elí? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien leyó? ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? Algo que se puede ver, hermano, ahí, hermano Saúl, algo que se puede ver es que, por ejemplo, los sacerdotes generalmente eran por heredad, o sea, si el papá era sacerdote, los hijos tradicionalmente iban a ser sacerdotes, pero debido al comportamiento de los hijos de Elí, Dios les quitó esa heredad y se la entregó a Samuel. Entonces Samuel fue el que continuó, pero por la forma en que actuaban los hijos de Elí. Amén. En el capítulo 2, verso 12, encontramos el pecado. Fíjese bien, el pecado de los hijos de Elí. ¿A qué grado se habían contaminado estos hombres siendo hijos de sacerdotes? Y como dice el hermano Pedro, iban a ser sacerdotes también. Vemos las atrocidades que hicieron en el tabernáculo. Hasta se acostaban con las mujeres que servían afuera, dice. Estos bárbaros, ¿verdad? Eran bárbaros. Aparte de borrachos, ¿verdad? Y comelones, eran fornicarios. Y vemos que a Dios no le gustó eso. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. ¿Cómo murieron? ¿Y cómo murieron? Murieron en batalla. Les cayó ¿verdad? El espíritu malo, como dice ahí la palabra, ¿verdad? De Dios a ellos, porque todos le hacían malo delante de los ojos de Jehová. Entonces el espíritu malo le llegó y murieron en batalla todos los hijos. Sí. Hermano Saúl. Dígame. Perdón. Cuando en la tribu de Leví, todo varón que nacía, ellos tenían el llamado al sacerdocio. Amén. Todos los que nacían en la tribu de Leví. Y también ahí, cuando murieron los dos hijos de Elí, ese mismo día murió Elí también. Él se fue para atrás en la silla y se golpeó la cabeza y murió, porque imagínense que Elí había dejado tan descuidado el sacerdocio que él ya no entraba al templo, se quedaba fuera y se había hecho bien gordo. Entonces el peso, por eso él cuando se fue para atrás se desnucó. El mismo día murió Elí con los dos hijos, con Fitness y Ofni. Sí. Y es que ¿qué enseñanza nos deja esto? Que tal vez, no digo que no puede suceder, ¿verdad? Pero la muerte espiritual para nosotros si andamos jugando con las cosas de Dios. Amén. Si jugamos a ser cristianos, eso es lo que nos puede pasar. No podemos engañar al pastor Hermes, a la pastora Flavia, al pastor César, a la pastora Doris. Podemos engañar a los líderes, pero a Jehová nunca. Porque Él tiene ojos y nos mira por todos lados. Aunque estemos en lo más oscuro, Él también nos mira. Es más, hasta anticipa lo que vamos a hacer. Entonces no nos vamos a poder esconder de su presencia nunca, ¿verdad? Amén. Y vemos cómo ese pecado les costó la vida a ellos y su linaje, ¿verdad? Porque también se llevaron de paso al papá, como muchos, ¿verdad? Nos llevamos a los padres espirituales por nuestro testimonio. Porque cuando dicen, y ese va a la iglesia de Filadelfia, y no es el pastor Elmer que dirige esa iglesia, no es la pastora Flavia, pastor César, la pastora Doris. Y miren las ovejas que tiene, esos son cabros completos, ¿verdad? Por eso el testimonio es muy importante para los hijos de Dios, para nosotros. Bien, vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con los filisteos cuando se roban el arca? La pastora lo dijo en una predicación, ¿verdad? Y ocurre algo bien interesante en esa parte. A ver si alguien me la recuerda rapidito. ¿Qué pasó con el arca cuando se lo robaron los filisteos? ¿Dónde la llevaron y dónde la pusieron? Ya se quedaron mudos. Ya me dejaron solo. Hermano Saúl, bendiciones. Sí. Creo que se la llevaron a sus ídolos. Ajá. Y ¿Cómo se llamaba el ídolo? no recuerdo. Dagón. ¿Cómo? Dagón. Dagón. ¿Y qué pasó con el tal ídolo de los filisteos? Cuando le pusieron el arca enfrente. Bueno, yo solo recuerdo eso, hermano Saúl, que ellos se Se llevaron quebró la el arca. estatua. Dígame.
Uno a la vez, no se peleen. Hermano Saúl, Dígame, hermano. Los filisteos se llevaron el arca y la pusieron a la par de Dagon, del ídolo de ellos. Ajá. ¿Y qué pasó con este ídolo? Al día siguiente apareció de rodillas. Ajá. ¿Y qué hicieron los adorando. filisteos? Lo volvieron a poner de pie. Lo volvieron a perder y se lo pusieron al arca otra vez. ¿Y qué pasó Lo al segundo pusieron día? a la par del arca nuevamente y al día siguiente amaneció solo los brazos por un lado y destruido. y solo el tronco por otro Destruido, lado y solo hermano. las piernas. Sí, Totalmente ¿verdad? destruido. ¿Cuál es la enseñanza que Destruido. sacamos nosotros de ese libro? De esa parte del libro. Es que la presencia de Dios es poderosa. La presencia de Cuando Dios es llega a una poderosa. casa, a un Amén. lugar, cuando llega a nuestra vida, Dios, su presencia Llega a destruye limpiar. todo lo que no le gusta. Amén, amén, Eso es lo que tenemos que entender. Todos tuvimos un Dagón adentro, en amén. nuestro interior. Llega a Todos teníamos limpiar, un ídolo. a rejuvenecer, a renovar es. todo. Viene a cambiarlo todo y a destruirlo Amén. todo. Aleluya. ¿Y qué hicieron los filisteos? No aguantaron y devolvieron el arca mejor. Devolvieron el arca porque les vino mal de tumores. Sí, lo llenó y de mal tumores. Dígame, de hermana ratones. Pastora Flavia, dígame. Sí, vemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Amén. Esta gente de los filisteos que eran contra, ¿verdad? Contra Dios, contra el pueblo de Dios. Cuando robaron el arca que representaba la presencia de Dios, como decimos vulgarmente, les fue como en feria, ¿verdad? Sí. Fueron asolados, fueron destruidos con enfermedades, desolados verdaderamente, ¿verdad? Por estar en contra de Dios. Y es lo que le ocurre a aquellos, ¿verdad? Que obran en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Pero miramos también en la palabra cuando David, ¿verdad? Transportaba el arca y la tuvieron en la casa de Obed, ¿verdad? Y vemos esos 3 meses cómo fue bendecida esa casa, dice la Biblia, ¿verdad? Y la casa de él, dice, fue bendecida porque allí estaba la presencia de Amén. Dios. Entonces, Amén. ¿qué pasa? Este varón, su corazón era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si realmente nosotros tenemos un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, la presencia de Dios en nuestra casa va a ser una bendición poderosa y tremenda. Eso que dice la pastora es muy importante. Si nuestro corazón está dispuesto a recibir la presencia de Dios, Dios nos va a bendecir. Es lo que está diciendo ahí. Los filisteos tenían un mal corazón porque no creían en Dios. Entonces Dios no los va a bendecir. Dios los va a destruir. Pero si usted predispone su corazón y le dice a Jesucristo, ven y reina en mi vida, de victoria en victoria, mi hermano, ¿de qué nos vamos a preocupar? Hermano. Bien, en el capítulo 7, Hermano, llevaron el arca Dígame, de Benecer a Asdod, que era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Asdod. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y aquí en la explicación dije que era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Sí. Sí. Es como que dijeron, la trajeron a Tegucigalpa, papá. Ajá, sí. Así. Sí. Entonces vemos cómo Dios, ¿verdad? Transforma las cosas. Como decía la pastora Flavia, ¿verdad? Ya me resumió en la 2 de Samuel con lo que dijo, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios transforma la vida de la gente. Esa es la aplicación que podría sacar de este capítulo yo, de cómo tenemos que preparar nuestro corazón. Mire, nosotros los pastores llevan tiempo nos diciendo que necesitamos un cambio verdadero en nuestra vida, pero todos nosotros tenemos lastre, nos aferramos a algo y no le entregamos nuestro corazón a Dios. Como decía el pastor César ayer me confrontó cuando dijo, porque yo también he orado, Señor, porque no haces los milagros en la iglesia que hacías antes, porque no devuelves la vista, ¿por qué no rejuvenece a la gente? ¿Por qué no sana de cáncer? Y el pastor lo dijo, porque no se han entregado todavía del todo. Es que nos falta a nosotros dar ese paso principal, y es que ese paso es el más difícil. Pero una vez que lo sepamos dar, nos fuimos a la bendición. Entonces tenemos que tener que cambiar. Cada uno de nosotros está llamado a cambiar en el nombre de Jesucristo para que la presencia fluya. Mire, yo miré un video de una iglesia en Estados Unidos
donde el aceite chorreaba por las paredes. Óigame, eso es increíble. Y toda la gente que tocaba caía sano. Había gente que estaba ciega y tocaba las paredes y caía sana. La unción era tan fuerte que hasta me hizo llorar a mí. Y eso es real. Imagínense, Eso es más de real, 4 hermano. años atrás. Eso es real, hermano Saúl. Eso es real. Yo lo he vivido en mi casa. He visto el aceite del Espíritu Santo fluir en las paredes de mi casa. Eso es una realidad. Todo es creer. Amén. Todo es creer Amén, en Dios amén. y el Señor lo hace. Sí. Amén. Amén. En el capítulo 7 nos encontramos a Samuel como juez. Y vemos la historia de Samuel como juez. Y vemos cómo se destaca él como juez, como les decía antes. ¿Verdad? Pero había una inconformidad en el pueblo de Israel. Y es que no querían estar, fíjense bien, ellos con pedir un rey querían quitar a Samuel. Pero Dios le dice, no te preocupes, no es a ti quien te quitan, es a mí. Porque Samuel solo seguía las órdenes y el mandato de Dios, pero ellos querían quitar a Samuel porque miraban que era muy dura la mano de Samuel con ellos, entonces querían poner un rey. Y Samuel les explica que este rey les va a quitar las mujeres, las posesiones, las tierras, y dicen, no importa, dánoslo. Y Samuel le vuelve a decir, y le dice, no importa, queremos rey. Y vemos muchas veces cómo el ser humano se comporta de indiferente con Dios cuando está haciendo las cosas. Entonces, si usted tenía una necesidad y usted dice, gracias a mi intelecto es que salí librado de esa dificultad que tenía. Entonces, está dando la honra y la gloria al Señor. Entonces está diciéndole, no mandas en mi vida, Dios. Yo soy el que mando porque yo decido. Y este es un grave error de nosotros, aún no cristianos, ya maduros, que creemos que las sabemos todas, ¿verdad? Y no nos dejamos enseñar por Dios. Bien. En el capítulo 9 hay un versículo bien bonito que me gusta a mí, ¿verdad? Miren, se lo voy a leer. Y dice el 9:2, y tenía él un hijo llamado Saúl, joven hermoso. Los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, de hombros para arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. No, son bromas, ¿verdad? Está describiendo a Saúl, ¿verdad? Y como dice Saúl, hay que aprovecharse, ¿verdad? Entonces vemos, ¿quién era Saúl? ¿Quién era este rey? ¿Quién era este rey? Fíjense que él era descendiente de Cis, de la tribu de Benjamín. Como les decía, era un preparado para el reinado de David. Él le tocaba dirigir el pueblo. Y Dios lo escogió, ¿verdad? Por una sencilla razón. Más que todo, por su fuerza. Y había una característica bien marcada. Y quiero que se aprendan, porque esto lo aprendí yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dedicaba a hacer el padre de Saúl? Ahí dice lo que se dedicaba a hacer. Hola. Cuidaba. Aquí. Cuidaba asnas. Asnas, muy bien. ¿Y David a qué se dedicaba? A cuidar ovejas. Entonces, ¿quién tenía el sentimiento paternalismo? ¿David o Saúl? ¿Quién era más paternalista? ¿Saúl o David? David. Exacto. David. ¿Y quién es el pastor de la buena oveja? ¿Quién es el pastor de las ovejas? ¿Quién es el buen pastor, hermano? Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, dígalo sin miedo. Jesucristo, diga, es el pastor mío, porque yo me considero oveja de él. Entonces vemos la diferencia entre Saúl y David. Vemos cómo también este Saúl, pues, gobernó al principio todo bien, ¿verdad? Todo bien. Y bien hecho. Y derrotó a los pueblos que le pusieron, ¿verdad? Y derrotó, pero se equivocó. Y como toda equivocación, tuvo que pagar las consecuencias. Así como cuando pecamos deliberadamente, que nosotros pagamos las consecuencias de esos pecados deliberados que cometemos a veces. Así nos pasa. Tal vez no ahorita en el momento, pero más adelante. Por eso no hay que mentir, porque tiene que anotar esa mentira y vivir con esa mentira toda su vida. Entonces mejor no mienta.
¿verdad? No mintamos. Digamos la verdad siempre, aunque nos traiga consecuencias duras, pero digamos la verdad. Y confesemos los pecados ante Dios. No nos quedemos callados. No asumamos que porque nosotros somos hijos de Dios, Él nos va a perdonar. No, arrodillémonos y pidámosle perdón. Bien, aquí hay algo bien interesante. En el capítulo, en el 1 Samuel, capítulo 2 a 23, a ver que me lo lee. A ver qué me lee. 1 Samuel 2 a 23. Amén. Amén. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cuando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. ¿Qué pasa con este versículo? Mire, me tocó mi vida. Samuel consideraba un pecado no orar por el pueblo. ¿Y cuántos oran por Iglesia Filadelfia? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos Amén. orando por la Iglesia Filadelfia, por los miembros, por los pastores? Amén. 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 Miren, Samuel decía, es un pecado, considero un pecado no orar por ustedes. Entonces, ese sentimiento, esa es la manera de comportarse, orar por la iglesia siempre. Es el lugar donde nos vamos a llenar. Es el lugar donde recibimos la presencia de Dios. Entonces hay que orar por los líderes, por los pastores, por los liderazgos. Miren que usted no esté de acuerdo en muchas cosas. Si el que gobierna en Iglesia Filadelfia es Jesucristo. Amén. Cuando usted dice no, cuando usted reniega contra uno de los líderes, de los pastores, aún de los hermanos, es contra Jesucristo que están murmurando. Y ese pecado, Dios lo tiene bien marcado en la Biblia. Lo considera el pecado de ¿qué? La murmura. Vamos a ver si se recuerdan. Murmuración. ¿Sí? La murmura. Cuando María y Aarón murmuraron contra... No. ¿Cómo considera Dios la murmura? ¿Con qué pecado, con qué otro lo asemeja? Como adivinación Amén. y hechicería. Amén. Amén. Esa abominación ante Dios, que nosotros vayamos a hablar de un hermano. ¿Verdad? Bien. Seguimos. Ay, pastora, no me va a gustar el tiempo. Ya me preocupé yo. Seguimos, hermanos, seguimos, no hay problema. Bien. Bueno. Vemos también la desobediencia de Saúl, como lo estaba diciendo en el capítulo 15, ¿verdad? En el capítulo 15 vemos cómo Saúl cae de la gracia de Dios. Y es que mire, ¿cuántos hermanos conocemos nosotros que un día eran fieles con nosotros en la iglesia y ahora andan en el mundo? Y vemos la cara de esa gente que tiene otro semblante que tenían en la iglesia. Amén. Amén. Sí. Mire, yo me he encontrado jóvenes que antes hacían obras de teatro y danzaban en la iglesia, que ahora andan en la calle, totalmente cambiados. Y se les mira un semblante diferente, como que ese fuego interno de Dios ya se les apagó. Y cuando uno lo quiere hablar, salen corriendo y huyen de uno para no confrontarlos. Y qué dolor en el corazón ver a estos hermanos y estas hermanas, ¿verdad? Que un día fueron con nosotros a la iglesia y compartían las bendiciones de Dios y ahora están entregados a las cosas políticas. Miren, una hermana la vez pasada, hasta ronca estaba de gritar por Xiomara y nunca le escuché gritar que viva Cristo en la iglesia, pero ella gritaba Xiomara, Xiomara, y miren, justamente enfrente de mí me queda viendo y se queda asustada y le digo yo, apóyenla, hermana, apóyenla, ¿verdad? Tal vez le da de comer ella, le dije yo así, la confronté, se me salió del corazón porque me enojó. Entonces le digo, tal vez le da de comer ella, le digo, ¿verdad? Y se molestó mucho, ¿verdad? Se molestó muchísimo. Pero es la verdad. Hasta ronca estaba, pues, ¿verdad? De gritar por esa mujer. Y por Cristo nunca levantó las manos, nunca quiso hacer nada en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, qué difícil es, ¿verdad? Cuando uno se cae de la gracia de Dios, solo consecuencias terribles. Vemos lo que pasó en la casa de Saúl. Dice que Dios lo despojó del reino y le dijo que nadie, absolutamente nadie de su casa iba a seguir el linaje de reinado. O sea que Dios lo cortó para siempre. Amén. Y vemos cómo él luchó contra David, cómo quiso matar a David, pero él reconoció al final
que David era ungido de Jehová y que no podía hacerle nada. Y eso es lo importante. Cuando usted y yo estamos ungidos por el Espíritu Santo, pueden venir cientos si quieren y no nos van a hacer nada en el nombre de Jesús. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Bueno, Saúl, y hermano, hay una escritura que se me viene a la mente con eso que decía cuando nos vamos al mundo, que es bien pesada esa escritura, porque yo he visto a los perros, ¿verdad? Cuando arrojan y luego se lo comen, y dice que nosotros somos como los perros que volvemos al vómito. Amén. Amén. Mire, esa lectura es fuerte, como dice el hermano Pedro, pero es una realidad. Mire, ver hermanos que lloran todavía porque se acuerdan cuando 10 años antes que no eran cristianos, cómo les iba de bien. Y cuentan las historias y yo digo, Dios mío, ¿verdad? No saben que la prosperidad del Señor son nuevas cada mañana y que su misericordia es nueva y próspera cada mañana. Entonces, ¿por qué voy a estar llorando por el pasado si Dios me tiene un futuro mejor a mí? Y todos se recuerdan, me acuerdo cuando tenía dinero, me acuerdo cuando tenía carro. Qué bueno que Dios te los quitó, porque esos eran tus ídolos. Esa era tu Goliat, esa era tu... Bueno, mejor sigamos, ¿verdad? Bien, y encontramos a David, ¿verdad? Un muchacho que para muchos ni cuentas se iban a dar. Aún Samuel lo despreció. Cuando lo vio, lo despreció y le dijo, enséñame a tus hijos, le dijo. Y le enseñó a todos los hijos. Y le dijo, este es. No, le dijo Dios, no es ese. Si este va, no es ese tampoco. Es que vos te fijaste en lo de afuera. Yo me fijo en el interior, en el corazón. Yo me fijo en la fidelidad. Vos lo mirás el aspecto físico, porque tus ojos solo pueden ver la carne, pero yo miro el aspecto espiritual. Y vemos que Samuel ya había descartado a todos y le dijo, hey, ya me voy. Y dijo Dios, hey, hay uno más que no está aquí. Y le dijo, ¿tienes un hijo más? Sí, le dice el papá, uno chiquito ahí que anda cuidando las ovejitas. Imagínense, menospreciado por el propio padre, ¿verdad? Sí, uno chiquito, ¿verdad? Le dijo, preséntamelo. Y desde que venía, le dijo Dios, ¿cómo le dijo? Este es el rey que elijo para mi pueblo. Levántate y úngelo. Levántate y úngelo, le dice. Y Samuel lo queda viendo, el pobre muchacho, más o menos unos 16, 17 años, ¿verdad? Pero este muchacho era poderoso en Dios. Dice que él se enfrentaba a leones, se enfrentaba a osos y protegía las ovejas. ¿Y quién es el que protege las ovejas? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo asume el papel en nuestra vida de protegernos. Amén. Y vemos cómo el Señor, ¿verdad? Lo usa de una manera increíble, pero él fue bien respetuoso porque él sabía que Saúl estaba de rey todavía, aunque Dios ya lo había descartado, pero él estaba en funciones, como decimos, ¿no? No le habían dado golpe de estado todavía. Estaba en funciones, entonces él fue bien respetuoso, ¿verdad? Y no quiso asumir lo que le correspondía, porque Dios ya le había dicho que él iba a ser el rey, ya lo hubiera ungido. Pero él, respetando la jerarquía, ¿verdad? Lo dejó así. Y vemos que se encuentran con Goliat. Y ese pasaje es el más usado, ¿verdad? En la Biblia y en los pastores, ¿verdad? En las personas que predicamos, porque decimos que predicamos, ¿verdad? Que llevamos un mensaje más o menos, ¿verdad? De cómo David vence a Goliat. Y vemos también cómo hay una parte importante en este pasaje de la Biblia. Le habían dado un tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel para enfrentarse con Goliat, y como este hombre era bien grande, más o menos unos 3 metros, dice los teólogos, entonces todo el mundo le tenía miedo. Se enfrentaban con él y obviamente les iba a ganar. Pero David no sabía que estaba Goliat retando al pueblo. Lo fueron a buscar y Saúl hace algo que me gusta para ver la unción que es personal en cada uno de nosotros. Dice que Saúl lo vistió de sus armaduras. ¿Y qué hizo David? Le dijo, no puedo usar tus armaduras. Y es que la unción que Dios nos da a cada uno es especial, hermano, no es repetida. La unción que le da la pastora Flavia no es la misma que le da el hermano Pedro.
Eso tenemos que tenerlo bien claro nosotros en nuestra vida. ¿Qué tipo de unción me está dando Dios? ¿Por qué me quiero parecer a alguien si Dios me dice que soy especial? Soy comprado con precio de sangre. Yo soy especial. Me apagan los micrófonos, porfa. El micrófono que está haciendo. Gracias. ¿Verdad? Ay, disculpe que les diga, pero yo me emocioné. Ya no me... Entonces vemos cómo Saúl le dijo, usa mi armadura. Entonces le dije a David, no, no puedo usar tu armadura. Y se fue así. ¿Verdad? Con la misma ropa que andaba. Mas no sabía Goliat que estaba representando al Dios Amén. de los escuadrones. Amén. Al Dios que todo lo puede. Amén. Y dice que cuando se le para a Goliat, le dice, hey, ¿ya que acaso soy perro yo? ¿Verdad que sí le digo a Goliat? ¿Acaso soy perro yo? Para que vengamos conmigo con paloles. ¿Qué te pasa vos, hipote? ¿Verdad? Imagínense cómo era David, que Goliat hasta lo minimizó, ¿verdad? Porque los otros no le querían enfrentar y todos atrás escondidos y solo a David lo empujaron y le dijo, hey, vos inclusivo, ¿qué te pasa que venís a ofender al pueblo de Dios? Hermano, ¿verdad? Dígame. Hermano, tengo aquí los dos textos que declara David cuando Goliat le dijo que qué iba a hacer él, ¿verdad? Y es una declaración poderosa de fe. Amén. Es como deberíamos ir cada cristiano a enfrentar las pruebas, a enfrentar incluso la tentación, porque cada día estamos teniendo que enfrentar la tentación y está en Samuel 17, 46 y 47, dice, Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. O sea, Amén. qué seguridad de David de que la victoria ya estaba en su mano. Amén. Qué seguridad de David de que Dios no lo iba a dejar solo, de que Dios no lo iba a dejar avergonzado y de que Dios lo iba a ayudar a derrotar a ese gigante. O sea, esa es una fe increíble. Y Pienso esa, yo que todos nosotros deberíamos de ir con esa fe a enfrentar las situaciones que tenemos diariamente. Dios que nos Miren. ayude, ¿verdad? Dios Sí. que nos ayude. Amén. Miren, eso que dijo la hermana pastora Flavia, es muy realidad, que nosotros a veces nos vamos a ver qué sale, a ver si Dios me ayuda. Como dice la hermana Daisy, le ha aprendido mucho a la hermana Daisy a proclamar estas cosas de Dios en nuestras vidas. Dígale a la situación, a la enfermedad, te voy a cortar la cabeza. Circuncisa, dígale, no tienes harta ni parte en mi vida. No mira que soy comprado con precio de sangre yo. Al problema económico también, ¿verdad? Todos los problemas que nos enfrentamos a diario. Qué mejor manera de confrontarlos que con la palabra de Dios, como le dijo David. Porque si ustedes se fijan, en ningún momento dice Goliat, sino que lo deja abierto para que lo podamos utilizar en nuestro diario vivir. Así lo entiendo yo en pasajes. Díganme, hermana Daisy. Disculpe, hermano Saúl, hay algo ahí muy importante. Cuando el rey Saúl le quiso poner la armadura de él a David. Y sabe que la palabra de Dios nos enseña que nosotros nos tenemos que poner la armadura de Dios y está hecha a la medida de cada uno de nosotros. Nosotros no nos podemos poner la armadura de otra persona. Entonces ahí nos hace recordar eso, que Dios nos ha hecho la armadura a cada uno conforme a nuestra medida, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, terminamos 1 Samuel, ¿verdad? No hay fe prestada. Amén. De ahí sigue como David huye de Saúl, ¿verdad? Y muchas veces tuvo ocasión de matarlo, pero no lo mató. Vemos como la misericordia de Dios para Saúl, porque vemos como hasta le quitó un pedacito del manto, de la capa a Saúl, ¿verdad? Pero como había hecho un pacto con Jonatán, David, ¿se acuerdan? Amén. Había pactado el hijo de Saúl con él, entonces él no, ¿verdad? Él no podía hacerle nada. Y Saúl después entendió de que era ungido de Jehová. Es que muchas veces mucha gente se equivoca con nosotros.
porque nos miran calladitos, nos pueden humillar, mas no saben que el que está con nosotros, poderoso gigante es. Amén. ¿Verdad? Entonces mejor que con el Hijo de Dios no se metan, porque dura cosa es caer en las manos de Dios viviente, dice su palabra. Porque yo sí creo que Dios me protege. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dígalo con confianza, dígalo con alegría. Dios me protege, diga. Dios me guarda. Amén, gloria a Dios. Amén. Y vemos más adelante cómo muere Saúl, ¿verdad? De una manera, pues, no digna de un rey, ¿verdad? Sabemos que pone a su escudero, ¿verdad? Que le ponga la espada y que lo mate. Y ahí termina la vida de este Saúl, ¿verdad? Que por más que quiso reivindicarse, porque fíjense bien, que él vino y le pidió perdón a Samuel y a Dios, pero Dios le dijo, dale, estás cortado ya, ¿verdad? Está jule, porque ahora va el reinado de David, para que sepan que va a haber un león de Judá en esa tribu, para que sepan que mi hijo va a ser el rey por siempre de mi pueblo. Amén. 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 Hermano Saúl. Amén. Dígame. Solo quería un poquito ahí también participar cuando murió el rey Saúl, ¿verdad? De que ahí murieron los 3 hijos con él en batalla, 3 hijos de él, y estaba el escudero con él y le dijo que lo matara a él porque que no quería que lo matara un circunciso, ¿verdad? Sí. Vemos que buscó una muerte digna, pero Él le dijo que él no tenía el valor, el escudero, de matarlo. Entonces Saúl se tiró sobre la espada. Sí, él se acostó sobre su espada, dice. ¿Verdad? Es la negación sobre su espada. de que quería morir, y nadie lo quería Amén. matar. Vemos lo difícil. Y que quería. Sí, y lo que yo miro también, sí, es cierto, es así, pero también él no quería que no lo matara, como le tocó, iba a morir, ¿verdad? En manos de alguien que era incircunciso también, o sea, fue algo, bueno, al final de todo lo que había hecho, de todos los pecados. Para mí que fue una excusa que buscó Saúl, ¿verdad? Para no afrontar la realidad de él, que se había quedado sin reinados y sin hijos, que ya no tenía nada prácticamente. Ya no tenía que esperaba nada. La muerte, No, y la muerte se le quedó. negaba. La muerte se le negaba, fíjense bien, cierto. la muerte se le negaba, ¿verdad? No, y a pesar de todo eso, ¿verdad? Cuando lo encontraron los filisteos, lo llevaron, le cortaron la cabeza a él y a sus hijos y lo guindaron. Sí. Y David se enoja mucho. Y David se enoja mucho por ese acto, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Sí, de rey David se enojó. ¿Verdad? Y lo llevó, y otros creo que de Gad, creo que fueron los que de Gabat lo rescataron y lo enterraron. Amén. ¿Verdad? Entonces le dijo... Vamos a entrar está muy bonita la historia. Vamos a entrar a la segunda carta, digo. Estoy loco ya. A la segunda parte del libro. Bendiciones. Vemos aquí el reinado netamente de David. Vemos cómo David aquí se destaca por cosas malas y cosas buenas. Porque somos seres humanos y esto nos demuestra que fácilmente nos equivocamos. Amén. Vemos en el capítulo 1, ¿verdad? De 2 Samuel, que oye de la muerte de Saúl y David se enoja, ¿verdad? Y David, ¿verdad? Se enoja. También en el capítulo 2 habla de la guerra que tenía con la casa de Saúl, pero al final David recapacita y le dice al siervo, voy a buscarme a alguien de la casa de Saúl, tal vez haya alguno que yo pueda hacer misericordia con él, porque se acordó del pacto de Jonatán, por eso se acordó, y le dice el Señor, le dice el muchacho, ¿verdad? Que manda al mensajero, le dice, hay uno, pero vive en un lugar muy desastroso. Lo de Bas. Ajá. Lo de Bas se llamaban donde vivía Mefiboset. Dice que era un lugar de miseria. De miseria, y es que dolor. miren, y es que Dios nos saca de ahí, hermanos, entendamos. Aparte de la aplicación, que cuando Dios nos llama a su presencia, nos saca de lo más inmundo. Amén. De la miseria, de la pobreza, y nos pone a comer con él de su mesa, de su banquete. Gloria a Dios por eso, Amén. mi hermano. Gloria a Dios porque tenemos un Dios bueno, amén. Que no nos deja al lado, que no nos deja un lado, no nos deja la entrada, nos dice, ven y siéntate en mi mesa,
y disfruta en mi banquete. Te voy a dar pan y bebida eterna. Y es que eso es lo bonito. Esa es la aplicación que yo saco de esto. Y vemos también que David tuvo muchos hijos. Amén. Y además, hasta guerra hicieron contra él. Y fíjense que hubo un caso, ¿verdad? De violación entre hermanos también ahí. Vemos cómo era el pecado de estos hijos de David. Era terrible estos hijos de David. Hasta el padre lo querían dar golpe de estado. Es que mire, es que ser líder no es fácil. Muchas veces nos vamos a encontrar que nuestros propios ovejas muchas veces nos traicionan. Muchas veces nos hacen sentir mal con las cosas que dicen. Y a veces eso lo utiliza el diablo para entristecernos y que nosotros dejemos el liderazgo. Miren, con lo que estaba pasando David ahí, era para dejar el reinado, hombre. Era para decir, ¿saben qué? Yo no sigo como rey. Unos violaban a la hermana, otros le hacían guerra, se mataban entre ellos. Era un desorden total, era para desbancarse como líder, era para que su reinado se cayera. Miren cómo es el enemigo, cómo anda como león rugiente tras nosotros. Cuando creemos que estamos bien, él pone un montón de cosas, un montón de trabas. Pero nosotros tenemos que ser como David, perseverar en Dios, orarle. Amén. Amén. Ya me dejaron solo, ya están cansados. Bueno, no pude terminar. Amén, hermano Saúl, amén. Amén. Y vemos también, ¿verdad? El pacto que Dios hace con David. ¿Alguien leyó el pacto? Ese pacto es hermoso. Amén. A ver, ¿qué me puede resumir lo que Dios pactó con David? Porque no fue David con Dios, fue Dios con David. ¿Qué podemos sacar de ese pacto? Que de él descendería la simiente, le dijo. Amén. Y David ni cuenta se había dado que de él, de su simiente, iba a nacer nada más y nada menos que Jesucristo el Salvador. Amén. Si él se hubiera sabido que Jesús iba a nacer de él, ¿verdad? Les digo que hubiera hecho fiesta todos los 365 días del año hasta que muriera él, sabiendo que de su simiente iba a nacer Jesucristo. Aleluya. ¿Qué más? Yo creo que, Pastora Flavia, creo que quedaría pendiente de 2 Samuel para el otro lunes. Sí. ¿Verdad? Sí, hermano, dejémoslo para el otro lunes porque es un libro muy interesante y vale la pena tomarse el tiempo, Amén. ¿verdad? Para no estar a la carrera y de repente dejar pasar algunos detalles que son muy importantes, ¿verdad? De enfatizar. Así que no hay ningún problema, hermano. Vale más porque tengo varias páginas de 2 Samuel. No hay problema, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, espero que el Señor, ¿verdad? Les bendiga en esta noche. Vamos a orar para dar por terminada el primer libro de Samuel. Estuvo muy interesante. Este libro, como toda la Biblia, lo llena uno, ¿verdad? Y cada vez que uno lo lee, se encuentra con cosas nuevas. Cada día. Cada día. Dios lo llena a uno con su palabra. Mire, hay muchas cosas que yo no entendía hasta que me puse a leer a profundidad estos libros. Me di cuenta de todo eso. Yo no sabía la diferencia entre Ana y ovejas, de Saúl y David. Y el Señor me lo mostró. Y el Señor me dijo, mira, yo soy el buen pastor como David. Se cumple la palabra en el Nuevo Testamento. Ahí lo vamos a ver más adelante. Oremos. Padre, te damos gracias por este lunes, Señor, de bendición. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y lo comprobamos una vez más y otra vez más, Señor. Amén, aleluya. Gracias por ese pan de vida, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Te pido que derrames tu unción fresca sobre ellos, que bendiga sus entradas y sus salidas, que bendiga su arteza de amasar. Padre, en el nombre de Jesús declaro que son bienaventurados los que escuchan tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Dios, porque nos has puesto en nuestro corazón y en el corazón de la pastora a hacer esta síntesis bíblica, que son de gran enseñanza tanto para el que la da
como para el que recibe, Señor. Gracias por llenarnos y que su unción se siga derramando sobre MCF. Declaramos bendiciones sobre la vida de los pastores, sobre la vida de los líderes y sobre la vida de los miembros de la iglesia. Declaramos que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros en el nombre de Jesús. Bendícenos, Dios, y ayúdanos, Señor. Y declaramos que tus misericordias van a ser nuevas cada mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, los espero el próximo lunes, ¿verdad? Amén. Si Dios así lo permite. Nos vemos. Amén. Cuídense. Amén. Les amo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.